Queridos Horacio, Alejandro, queridos hermanos, me uno y creo que todos nos unimos a las palabras de Pablo a Timoteo. Tengo presente la sinceridad de su fe. Una fe que es don, un regalazo que nos hizo el Señor en el bautismo, un don que hay que reavivarlo continuamente para que lo vivamos gozosamente y gozosamente lo hagamos anuncio y lo encarnemos en gestos de caridad, que sea realmente una fe con obras. Una fe que, como lo recuerda Pablo a Timoteo, han mamado en familia. Los dos, Alejandro y Horacio, saben de abuelas Loide y de madres Eunice. Yo, a modo personal y siendo fiel al sentir de la arquidiócesis, les digo gracias por su sí, del que soy testigo privilegiado, testigo de una disponibilidad a la Iglesia y a la diócesis que me ha edificado, que me ha hecho y nos ha hecho mucho bien. Porque para los dos, además de inesperados, ese sí ha tenido sabor a despojo. Les ha implicado un desgarro, un renunciar al pastoreo de un rebaño en el que han metido el corazón a fondo. Siempre me ha impresionado la expresión del Señor al subir a Jerusalén para la Pascua. Dice, el Señor endureció el rostro y se encaminó. Diríamos en criollo, apretó las mandíbulas y encaró. Algo así han experimentado Horacio y Alejandro. Y gracias también a esos dos rebaños de Oña y de Formosa que nos entregan con generosidad y entre lágrimas a sus pastores para conducir a un rebaño más amplio. Vengo de rumiar junto con muchos de mis hermanos durante un mes el tema de la sinodalidad. Por lo tanto, les deseo, Horacio y Alejandro, que sean obispos en espíritu sinodal, que significa caminar junto, caminar con, que caminen junto al Señor en la intimidad de la oración, donde hablen con Él como habla uno amigo con otro amigo. Y por otro lado, por ser la de ustedes una oración de pastor, estén siempre esa oración poblada de rostros, que caminen junto a los curas, los diáconos, las religiosas y religiosos, las consagradas y consagrados, los catequistas y todos los agentes pastorales con quienes compartimos la bella y ardua tarea de evangelizar, de allanar los caminos, de facilitar ese encuentro con el Señor que nos espera junto al pozo, como lo vivimos en este año misionero, para misericordiarnos o para decirnos dame de beber, o para despedirnos, llevar aguas a tierras lejanas y sedientas del Evangelio de buena noticia. Que caminen muy junto a nuestra gente, ese pueblo fiel de Dios que sostiene nuestras parroquias y nuestras obras. Pueblo de Dios, pueblo fiel de Dios que nos quiere, que nos reza, que nos sana, que nos perdona, que nos espera y nos necesita como nosotros los necesitamos a ellos.
y caminen también con aquellos que no son o no se sienten ovejas de nuestro rebaño, para que su cercanía sea para ellos un testimonio de humanidad y puedan sentir lo que el Papa insiste obsesivamente: en la Iglesia hay sitio para todos, para todos. En palabras del Papa, no tengan miedo, Horacio y Alejandro, a mojar sus rostros con sus lágrimas. Lágrimas que aglutinan el sufrimiento del pueblo, el trabajo de los sacerdotes, y que encuentren el consuelo de Dios en el abrazo con los que sufren. Que su poder, que no es sino el servir, se manifieste sobre todo en la misericordia, que hace de la mansedumbre su fuerza, que da a todos el derecho a un lugar en el corazón y que da la tierra prometida a los más débiles. Sean pastores que no tengan miedo a ensuciarse las manos con el barro del alma humana, que no se escandalizan por el pecado y la fragilidad de los demás, porque conocen su propia miseria. Les toca caminar junto a un pueblo malherido, yo diría maltratado, y que a pesar de todo nos dan un testimonio heroico de no bajar los brazos, de volver a empezar una vez más, de cuidar a los más débiles, sobre todo a nuestros viejitos, a nuestros enfermos, a los niños. Es necesario que Él crezca y yo disminuya, dice el Evangelio. Un disminuir que no es baja autoestima, que no es apichonamiento, sino que es el abajamiento que nos enseñó el Señor en la encarnación, en el bautismo, en el lavatorio de los pies y en la cruz, cuando dice: reclinó la cabeza por nosotros. Que sean obispos que abajan e incluyen hacia abajo y hacia todos, dice el Papa. Y que la Virgen, nuestra Madre, Madre del Camino, los acompaña y la sientan siempre muy cerquita, cuando caminen por verdes praderas, y la sientan muy auxiliadora cuando les toque cruzar oscuras quebradas. Que ella los cuide mucho y que el Señor, a través del ministerio de ellos, bendiga a toda esta grande y hermosa familia que hoy día gozosamente acompañamos a Horacio y Alejandro. Que así sea.